Buen día a todos ustedes, hermanos peruanos, pujantes de raza milenaria, peruanos que valen un Perú. Vamos con la información. Hoy interrumpo en sus hogares, en sus lugares de trabajo, porque es mi responsabilidad como presidente informarles de algunos avances en la estrategia de lucha contra la pandemia. Sobre todo, como estamos ya aparentemente al inicio de una segunda ola. Es absolutamente necesario que les comuniquemos las primeras medidas que vamos a tomar a este respecto, que en realidad son una continuación del trabajo que hemos venido haciendo para enfrentar la pandemia desde el primer día en que se inició mi gobierno de transición y de emergencia. Estos avances son resultado de un trabajo conjunto del gabinete y trataré de presentar la información de manera muy breve y muy puntual con unas pocas láminas que creo ilustran lo que queremos decir de una manera bastante clara. Por favor, quisiera empezar diciendo que hace 2 consejos de ministros constituimos un grupo interministerial de trabajo. Este grupo ha venido colaborando de manera continua, no solo entre ellos, sino dialogando también con otros ministros y presentando los resultados de su trabajo en nuestras reuniones. De esta manera hemos evitado que cada ministerio trabaje por separado y lograr tener una posición conjunta de todo el gabinete, que, como sucede en todo cuerpo colectivo, requiere de un diálogo, de debates, de puntos de vista distintos para encontrar el camino correcto que debe seguir nuestro país para enfrentar la lucha contra la pandemia. Quisiera empezar con unos datos muy breves que estoy seguro ustedes han visto ya anteriormente en las presentaciones de la señora ministra de Salud, pero que creo que dan el contexto a las medidas que vamos a anunciar. Este es el ritmo de reproducción a nivel nacional de la pandemia. Recuerden, la R indica el número de personas que una persona que ya está contagiada con el COVID contagia a su vez a otras personas. Si el número es mayor a 1, lo que vamos a ver es que el contagio irá creciendo. Si es mucho mayor a 1, crecerá muy rápido, y si es menor a 1, simplemente significa que la pandemia irá poco a poco desapareciendo. Pero como ustedes pueden apreciar, desde marzo del año pasado hemos visto cómo hemos bajado poco a poco y el nivel de R se ha mantenido en sus diferentes fases en los últimos meses alrededor de 1. Sin embargo, en los primeros días de este mes hemos visto ese ligero repunte que muchos de ustedes pueden apreciar, que lo lleva a 1.13. ¿Qué quiere decir? Que estaría posiblemente aumentando los contagios y que todos y todas tenemos que tener mucho más cuidado, tanto cuidado como antes, pero un poquito más. Además de eso, hemos estado viendo también un incremento, en cierta medida preocupante, en la evolución del número de hospitalizados por COVID-19. Como ven ustedes en el lado izquierdo del gráfico, lo que pueden apreciar es que en la actualidad estamos como estábamos aproximadamente en junio del año pasado en cuanto al nivel de hospitalizados. Desde esa fecha hasta hace muy poco, hasta fines de diciembre, nos hemos mantenido por un nivel relativamente bajo, pero ustedes pueden apreciar cómo poco a poco ha ido subiendo hasta llegar a unos ciertos puntos rojos que muestran que podríamos estar ya al inicio de esta segunda ola. Y si vemos la evolución de uso de camas de cuidado intensivo, vemos una situación igualmente preocupante, aunque un poquito más acentuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que al 11 de enero, por ejemplo, hace un par de días, se había ocupado el 87% de las camas UCI disponibles en el país. Y como pueden ver ustedes,
desde mediados y fines de noviembre, esta cifra ha ido aumentando paulatinamente hasta entrar en un terreno ligeramente peligroso. Lo que esto indica es que estamos viendo un rebrote y lo que tenemos que estar muy, muy atentos, queridos ciudadanos, es a ver si este rebrote se mantiene de manera continua creciendo y con qué pendiente, si realmente es muy, muy empinado o es un poco más lento, y dependiendo de esa pendiente, si es muy empinado o no, eso lo que determinará la velocidad en la cual empezaremos a tener contagios masivos y dificultades para poder atender a los contagiados. En fin, en esta situación, y no quisiera entrar en más detalle, ¿qué es lo que hemos estado pensando y qué es lo que hemos decidido hacer? En primer lugar, definimos un conjunto de criterios de decisión. Estos criterios de decisión empiezan por aprender de la experiencia que hemos tenido anteriormente. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cuáles han sido los problemas? Y este grupo de trabajo de ministros fue examinando qué es lo que se había hecho durante los últimos meses. Pero no solamente nos preocupamos por mirar la experiencia desde el punto de vista de donde estamos como Consejo de Ministros. Hemos hecho una serie de consultas y estamos muy agradecidos por las sugerencias que hemos recibido del Colegio Médico, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de los gremios de trabajadores, del sector privado, de universidades, de académicos, en fin. Los ministros han estado recolectando planteamientos, ideas, algunas veces un poco distintos como ustedes imaginan, pero la tarea ha sido procesarlos y ver cómo buscar un balance razonable entre la protección de la salud de todos los peruanos y las peruanas y la protección de los medios de ganarse la vida de toda la ciudadanía. Además, seguimos con mucho detalle lo que sucede en otros países. Y allí, como ustedes deben saber, ya la mayoría del hemisferio norte, es decir, Europa, Estados Unidos, incluso China, Japón y los países del hemisferio norte en general, están enfrentando una segunda ola fuertísima, mucho mayor que la primera. Eso se debe en parte a la severidad del invierno que se da en esos lugares que agrava las enfermedades respiratorias, pero también al hecho que, en comparación con otras partes del mundo, un porcentaje relativamente pequeño de personas en esos países había sido contagiado durante la primera ola. Otra cosa que pudimos ver es la enorme dificultad que tienen todos los países para conseguir vacunas. Y peor aún en los países más ricos, cuando se consiguen, las dificultades para poder administrarla de manera adecuada. La logística involucrada en vacunar a millones de personas en diferentes partes del mundo ha desafiado la capacidad incluso de Inglaterra, de Canadá, de los Estados Unidos. Y todo esto ha dado lecciones muy valiosas que estamos internalizando y aprendiendo nosotros. Esto es muy, muy importante para el trabajo que venimos haciendo. Pero en el caso de nuestro país tenemos que tener consideraciones adicionales. Por ejemplo, ya sabemos que la variante inglesa está presente en nuestro país. Y también ustedes saben, amigos ciudadanos y periodistas en esta sala, que la variante inglesa añade a esta tasa de reproducción, entre 0.4 y 0.7. No sabemos qué tan extendida está todavía y esperemos que no esté demasiado extendida, pero es un factor adicional a estas curvas que les mostré al principio, porque indican que podría, SR en realidad ser 1.13, podría ser un poquito mayor, no sabemos cuánto. Pero por otra parte, a diferencia de los países más desarrollados que enfrentaron esta segunda ola, que están enfrentando esta segunda ola, el porcentaje de peruanos seropositivos, que quiere decir que han tenido una infección con el coronavirus, está por encima de 40%. No sabemos qué tan protegidos están, pero ciertamente en comparación con otros países en la cual la tasa de seropositividad es mucho menor, aquí pareciera que ese 0.4 a 0.7 de R de repente no es tan grande.
Esperemos que sea así. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque sabemos, por lo que los epidemiólogos nos cuentan, de que estas cifras son estimadas, de que no se conoce incluso en otros países más avanzados que nosotros estas cifras en detalle. Y la fragilidad económica es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Recuerden, cuando empezó la pandemia, el Perú estaba en una situación económica envidiable en toda la región. O sea que podíamos aguantar relativamente mejor que otros países una situación de crisis como la que tuvimos. Si se manejó bien o manejó mal es otra historia. Pero ahora, en comparación con la situación en que estábamos a principios de marzo, a mediados de abril, estamos en una situación mucho más frágil. Es otro factor a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esto? Buscamos una serie de indicadores sanitarios y epidemiológicos y créannos, probamos como 7, 8 indicadores. Al final vimos que lo que explicaban mejor la tasa de contagios y la tasa de hospitalizaciones eran en la tasa de R efectivo, la positividad a las pruebas moleculares y la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Usamos, como le digo, otros 4 o 5 indicadores, pero nos vimos que lo único que hacían era añadir un poquito de información a estos 3. Y en el caso económico utilizamos el PBI, por supuesto distribuido de manera regional, y el empleo que se generaba para tener una idea de la actividad económica y cómo balancear lo que es la consideración epidemiológica con la condición económica. En fin, no los voy a aburrir en detalle, la metodología nos tomó un poco de tiempo y los colegas que están aquí del gabinete han trabajado intensamente en esto, así que paso directamente a algunos de los resultados que tuvimos. Quizás la siguiente, Sara, por favor. Bien. Como les dije hace algún tiempo, lo que tratamos de hacer es no tratar al país como un todo homogéneo que es igual en todas partes. Sabemos que el Perú es un país muy heterogéneo y la pandemia y la forma en que ha atacado la pandemia ha sido muy distinta de acuerdo a las regiones. La foto que tomamos más reciente que ven ustedes allí, hemos puesto 3 niveles de alerta. Una alerta moderada, que quiere decir tenemos que ver qué medidas tomar de una manera más o menos moderada y balanceada, una alerta alta que ya plantea medidas un poco más fuertes, más agudas, y por último una alerta muy alta. Y lo que hemos visto, de acuerdo a esos indicadores que les he mencionado, que el mapa del Perú se divide de esta manera. Como ustedes ven, hay unas regiones con alerta moderada, otras en el norte y en el centro, en la costa, con una alerta muy alta, y vemos en el resto del país una alerta alta. Con estas alertas de niveles por región, lo que tratamos de ver es qué tipos de medida podríamos tomar en cada caso. Entonces, no voy a entrar en detalle porque son varios indicadores, pero por ejemplo, lo primero que hicimos es ver qué tipos de medidas tienen que ser permanentes, qué tipos de medidas tienen que ver con la restricción vehicular y la movilidad personal, qué tipos de medidas podemos poner con respecto al uso de espacios públicos, espacios donde se congrega la gente. ¿Qué medidas podemos tener también con respecto al aislamiento físico y en segunda instancia social? Y lo que hicimos fue ir clasificando las medidas, por ejemplo, en qué medida de restricción y movilidad vehicular para el nivel de alerta moderado, algunas un poquito más restrictivas para el nivel de alerta alto y uno mucho más fuertes para el nivel de alerta muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados, primero para responder a la situación real en cada región y dependiendo de qué suceda en esa región, a lo largo del tiempo, pasar o del nivel moderado al alto o del alto al muy alto o viceversa. Porque puede ser que alguna región, de estar en un nivel de alerta alto, mejore la situación y se reduzca. Eso es lo que hemos tratado de hacer y todas las medidas que ustedes ya conocen se han ido planteando de acuerdo a estos criterios y a los indicadores que les mencioné anteriormente. Pero hay un conjunto de medidas que es
permanente para todo el tiempo y en todo lugar, cualquiera que sea el nivel de alerta. Y estas son las medidas permanentes de cuidado personal. El uso de mascarillas, que solo me la quito cuando estoy hablando micrófono y tengo suficiente distancia con las otras personas, el lavado de manos continuos, y la doctora Pilar Macetti nos ha repartido a los miembros del gabinete estos pequeños dispensadores de alcohol, o sea que me van a ver ustedes probablemente durante el tiempo haciendo esto de manera continua, de tal manera de evitar cualquier posibilidad de contagio vía las manos. El distanciamiento físico que están observando ustedes, señores periodistas, y nosotros, el tener espacios abiertos, todas las ventanas están abiertas y el aire está circulando, y evitar espacios cerrados. Y por supuesto, evitar aglomeraciones. Esto tenemos que hacerlo cualquiera que sea el nivel de alerta en que se encuentre cualquier región, y es una responsabilidad que tenemos que tener nosotros mismos. Pero miren, ustedes se preguntan por qué hay solo 3 allí. Y quisiera pasar a la siguiente lámina. Tenemos un nivel de alerta extremo. Este nivel de alerta extremo es precisamente aquel al cual llegamos cuando no hemos observado las medidas a lo largo de todo este círculo y pasamos del nivel de alerta muy alto a nivel de alerta extremo. ¿Qué significa eso? Pues miren, una experiencia similar a la que tuvimos durante mayo y junio del año pasado. ¿Recuerdan ustedes cómo iban subiendo? Iban subiendo los contagiados, cómo iban subiendo los hospitalizados, el uso de camas intensivas en la UCI. Bueno, no queremos llegar a eso. Queremos evitar una confinación extrema, queremos evitar una cuarentena estricta para todos. A eso no queremos llegar. Por eso es que estamos viendo gradualmente cuáles son las medidas que tenemos que tomar en estos 3 niveles de alerta. Pero si llega en alguna región o en alguna parte del país a levantarse la pendiente de contagio, la pendiente de hospitalizaciones, la pendiente de camas UCI, la pendiente de muertes, tendremos que aplicar eso. Es una medida extrema, pero hay que salvar vidas. La guardamos para el final. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos peruanos y peruanas tienen que ganarse la vida todos los días. Por eso el conjunto de medidas que estamos planteando está medido, está ajustado a las condiciones que prevalece en cada uno de los países. Además, por supuesto, estamos tomando medidas también para los viajes internacionales, ya los anunciarán en mayor detalle, y lo más importante de todo, quizá decirles, esta es la foto de hoy. Y una cosa curiosa, yo recibo y todos los ministros recibimos de nuestra ministra Pilar Macetti todos los días a las 5 de la mañana una situación del país a esa hora. Y ustedes creo que también la reciben. Entonces, los indicadores de salud los estamos siguiendo continuamente. Los indicadores económicos son un poquito más difíciles de ubicar día a día o hora a hora, y los revisamos semanalmente, o cuando hay algún evento que nos alerta el ministro de Economía y Finanzas, lo tomamos en cuenta, sea ya en la presidencia del Consejo de Ministros o en la presidencia de la República, en diálogo con el ministro de Economía y Finanzas y el sector correspondiente. Cada 15 días como máximo vamos a evaluar si seguimos con las medidas que se están planteando o si las modificamos, y nuevamente de acuerdo a cada región. Y lo que quisiera es invocar a toda la ciudadanía, a usted, señora, a sus hijos, a su esposo, a su pareja, a los trabajadores, en fin, a todos los peruanos, que por favor hagan de su parte. En el gobierno estamos haciendo lo mejor que podemos en circunstancias muy difíciles, pero no vamos a tener éxito sin la participación y sin la colaboración de toda la ciudadanía. Lo que hagamos en el futuro inmediato va a depender de todos nosotros. Y estamos avanzando también, como ya lo saben, para vacunar a todos los peruanos y peruanas lo más pronto posible, y ojalá logremos el objetivo de que antes de que venga el invierno crudo, haber
vacunado a la gran mayoría de personas que están necesitando de esta vacuna. Miren, una de las cosas que vamos a hacer es no bajar la guardia y pronto empezaremos con una campaña que me parece muy importante y por favor ayúdenos a difundirla. Señores y señoras, pongamos el hombro por el Perú y vacunémonos todos y todos cuando llegue el momento. Muchas gracias. Estamos al inicio de esta segunda ola y depende de nosotros y del cumplimiento de las medidas que vamos a proponer y que van a explicar los miembros del gabinete, el que se reduzca la pendiente de contagios, de hospitalización y de camas UCI a un nivel como el que teníamos hace unas pocas semanas. Recordemos también que esto es en parte el efecto de las fiestas de Navidad y de fin de año y que vamos a ver todo el impacto recién en una semana o dos. Por eso es que estamos poniendo tanta atención y por eso es que hablamos del inicio de una segunda ola. No sabemos, si logramos bajar la pendiente, entonces seguiremos con un rebrote. Si no lo hacemos, tenemos la segunda ola y eso es un poco lo que es claro. Sobre las medidas, no sé si sería interesante que la presidenta del Consejo de Ministros y luego quizá algún otro ministro más explique en detalle las medidas de confinamiento, etcétera. Adelante, por favor, señora. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, las medidas las hemos caracterizado en el grupo de trabajo interministerial en varios grupos. En primer lugar, medidas de naturaleza permanente, que eso la debemos adoptar todas las personas, es decir, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de espacios abiertos y ventilados y sobre todo evitar aglomeraciones. Si no es imprescindible salir de casa, no lo hagamos, ¿no? Igualmente, otra medida de carácter permanente vinculada a la restricción de la movilidad vehicular y personal. En primer lugar, estamos planteando que hay que continuar con la restricción y la fiscalización de los aforos en los espacios de transporte público y, por supuesto, guardar el cuidado con las medidas de bioseguridad. Otra medida de carácter permanente, que son medidas de restricción de uso de espacios hasta el 31 de enero, porque como bien ha señalado el presidente, estas medidas las vamos a ir tomando cada 15 días, que es un periodo que nos permite evaluar el impacto de las mismas, es que se va a sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeración o concentración de personas en espacios cerrados, porque recordemos que estamos en estado de emergencia y en consecuencia están prohibidas las reuniones. Y esto es muy importante, aquí el rol de las municipalidades para la fiscalización de estas reuniones, de estas fiestas que hemos visto que se producen y que se han convertido en espacios de contagio. Igualmente, respecto del uso de playas, hemos acordado que el uso de playas todavía va a continuar hasta el 31 de enero de manera restringida. Sin embargo, en este periodo vamos a trabajar con las municipalidades precisamente para hacer protocolos que permitan tener aforos controlados para salvaguardar la salud de todas las personas. Finalmente, dentro de las medidas vinculadas al aislamiento físico y social, una medida de carácter permanente que debemos adoptar mientras continúe la pandemia es promover el trabajo remoto tanto en el sector público como en el sector privado. Sabemos que hay un sector importante de trabajadores independientes que no les queda otra que salir a trabajar fuera de sus hogares, pero todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estamos en el sector público y privado, invocamos a continuar en la medida de lo posible con el trabajo remoto, porque todo ello evita la aproximación física y las aglomeraciones. Le pido al ministro del Interior que le pido al ministro de Educación que nos ayude a precisar las medidas específicas según los territorios ubicados en lo que hemos denominado el nivel de alerta moderado
el nivel de alerta alta y el nivel de alerta muy alta. Ministro, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el grupo de trabajo interministerial e interdisciplinario que hemos desarrollado un conjunto de medidas para las medidas de restricción y movilidad vehicular y personal que estarán vigentes hasta el 31 de enero de este año, aquellos territorios que están con nivel alto de alerta van a tener restricción en el tránsito vehicular los días domingos. Para los territorios que están en nivel de alerta muy alto, vamos a tener restricción en el tránsito vehicular los domingos, pero también restricción en el tránsito peatonal. Eso va a ser para las regiones que están en estado muy alto. De repente podemos poner la diapositiva con la tabla de las regiones para poder estar. Entonces, tenemos en regiones muy altas o alerta muy alta, Ancash, Inca, Junín, Lambayeque, Lima regiones, Piura y Tacna. En ese grupo de regiones, repito, Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima regiones, Piura y Tacna, tendremos restricción de tránsito vehicular los domingos, así como restricción peatonal. En las regiones con nivel de alerta alto, que son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, El Callao y Lima Metropolitana, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes, solamente tendremos restricción vehicular los días domingos. En el resto de regiones, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, no hay restricciones vehiculares para los días domingo y, por supuesto, tampoco restricciones peatonales. Eso en cuanto a medidas de restricción de movilidad vehicular y personal. Para la medida de restricción de usos y espacios, el ministro José Luis Chicoma, de la Producción, nos va a comentar las medidas. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. En términos de los aforos, las restricciones en aforos también están agrupadas en estas mismas regiones, en esos tres grupos de alerta moderada, alerta alta, alerta muy alta, y hemos agrupado las actividades comerciales en tres. Están, por un lado, las actividades que reabrieron a principios de diciembre, donde están gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas. Ahí, en las de riesgo moderado, estamos en un aforo del 40%. En las regiones, en los territorios de alerta alta, está el 30%, y en las de alerta muy alta está el 20%. El segundo grupo de actividades se refiere a centros comerciales, tiendas por departamento, galerías y otras tiendas también. Y ahí en el grupo 1 de alerta moderada está el 50%, el grupo 2 de alerta alta está al 40% y el grupo 3 de alerta muy alta está al 30%. El tercer grupo está compuesto por los restaurantes, que en las regiones con alerta moderada está el 60%, en las que tienen alerta alta está el 50% y alerta muy alta al 40%. Estoy hablando de los aforos, y esto se ha agrupado de acuerdo con la naturaleza de la actividad y de acuerdo con los riesgos que presentan. Agregando algo con respecto a lo que la Premier dijo, que es muy importante también, es que ahí le pedimos a los gobiernos locales, a los clientes y a otros establecimientos que controlen cómo se están manejando las licencias también. Hay muchos locales con licencias de restaurantes que están funcionando como bares o discotecas, y esa irresponsabilidad nos puede perjudicar a todos los que están siendo responsables. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta de José Carmen, del diario Expreso.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los ministros. La pregunta era respecto a la llegada de las vacunas, porque en un inicio se hablaba de que iban a llegar a finales de enero, luego se abrió la posibilidad de que de repente hubiera un retraso, llegar en febrero. En general, ¿cuál va a ser el cronograma real de las llegadas de la vacuna de Sinopharm y también de la vacuna AstraZeneca? Porque se habla que será a partir de septiembre, pero no se ha mencionado, digamos, una fecha exacta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Lo que nosotros podemos dar, los procesos de negociación y de entrega son bastante complicados, en el sentido de que no es que uno va, como cualquier lugar, en una farmacia y compra y se la entregan inmediatamente. Hay una serie de protocolos de seguridad, permisos de salidas, permisos de entrada. El compromiso que tenemos con Sinopharm es que esto llegue antes de fines de enero. Estamos tanto en China, nuestro embajador allí, como las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando muy intensamente para que esto se cumpla. Lo que estamos a la espera ahora es de la fecha definitiva de entrega en Beijing de la vacuna. Ya estamos con todas las negociaciones para el transporte que va a traer desde Beijing hasta los almaneres de Cenares cerca del aeropuerto y luego empezar la distribución. Nosotros confiamos, y esto es lo que está programado, pero no le puedo decir exactamente qué día y a qué hora va a llegar esto, pero sí confiamos que llegue antes de fin de mes el 1.000.000 de vacunas para empezar todo el proceso de vacunación. Solo quisiera añadir algo puntual, que mientras eso sucede, también está trabajando todo el equipo de logística de vacunación y la idea es que apenas lleguen esas vacunas a suelo peruano, estemos listos para iniciar el proceso de vacunación. En las medidas de aislamiento físico y social para aquellos departamentos, aquellos territorios con riesgo moderado, la inmovilización social se va a producir de las 11 de la noche a las 4 de la mañana, que es lo que actualmente está vigente en Lima. Para los de riesgo alto, la inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Y para los de riesgo muy alto, la inmovilización social obligatoria será desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana. Como ustedes podrán apreciar, los periodos, las horas de inmovilización social van creciendo a modo que el riesgo de contagios y de todos los indicadores que les hemos presentado se incrementa. La situación límite a la que no queremos llegar, conforme ha señalado el presidente de la República, que sería la situación extrema, ¿no? Que no es el momento en el que se encuentra ninguno de los departamentos, sería disponer el confinamiento total focalizado. Este es otro de los aspectos que queremos reforzar, y es que no se están tomando medidas de carácter universal, excepto aquellas que son de cuidado y las que he mencionado al inicio. Todas estas medidas que tienen restricciones al desplazamiento de las personas o de inmovilización social son medidas focalizadas de acuerdo a la evaluación de los niveles de alerta: nivel moderado, nivel alto, nivel de alerta muy alto o nivel de alerta extrema, ¿no? No sé si alguno de los ministros quiere complementar. Repasamos solamente para reforzar entonces cuáles son los departamentos en que de los cuales estamos comentando. Entonces, repetimos: alerta moderada, inmovilización social de 11 de la noche a 4 de la mañana. Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Nivel de alerta alto: Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. Nivel de alerta muy alto: Ancash, Ica, Junín, Lambayeque,
Lima Regiones, Piura y Tacna. En este último caso, el horario de inmovilización social, ahí lo pueden ver, conforme lo hemos señalado, es de 7 de la noche a 4 de la mañana. En el caso de nivel de alerta alto, que son los departamentos que figuran al centro de la matriz, el horario de inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Gracias. Última pregunta de Lima, Jorge Malbor de Latina. Presidente, buenas tardes. Premier, un saludo a todos los ministros. Presidente, mi consulta va relacionada a la campaña política que, como sabemos, ya arrancó ya hace algunas semanas, y tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la propia ministra de Salud han invocado a los candidatos a mantener los controles de bioseguridad, los protocolos. Sin embargo, en la práctica vemos que estos candidatos todavía siguen participando en actividades con aglomeraciones. En ese sentido, se va a imitar, por ejemplo, el caso de otros países en donde se han establecido medidas particulares justamente en torno a esta campaña. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es algo muy importante. Ustedes conocen, ya la presidenta del Consejo de Ministros dio una directiva de total y absoluta neutralidad por parte del Gobierno en este proceso electoral. Pero estamos muy preocupados precisamente por la posibilidad que esta campaña también involucre un mayor contagio. El próximo lunes tendremos una reunión del Consejo de Estado, es decir, las cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, etcétera, con las tres autoridades del RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, y la OMPE. Y el único tema de esa reunión es precisamente el que usted menciona. ¿De qué manera, además de asegurar la conducción del proceso de la elección, el proceso electoral mismo, con la mayor seguridad posible, vamos a conversar con ellos para ver de qué manera podríamos asegurar que en la campaña electoral, y ya no solamente el proceso de votación, sino la campaña electoral pueda realizarse de manera segura. Yo lo que quisiera escuchar, y es una de las preguntas que ya le vamos a adelantar a los miembros, es qué medidas, qué sanciones, qué planteamientos consideran las autoridades electorales, porque no es una cosa que el Ejecutivo pueda imponer ni decidir por su cuenta. Las autoridades electorales son independientes y respetamos su autonomía y nos comportaremos de una manera estrictamente neutral en este proceso. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con las preguntas de regiones. La región Loreto, del diario digital Pro y Contra. Si a Lima no se sabe con certeza cuándo llegarán las vacunas, ¿se puede saber cuándo llegarán a lugares alejados del país como Iquitos o las comunidades nativas? Las autoridades de Loreto se quejan porque el MINSA no hace las transferencias a tiempo para combatir las enfermedades. ¿Qué se debe hacer para evitar esta demora? ¿Visitará Iquitos en alguna oportunidad usted, señor presidente? Esa pregunta es muy interesante, muy específica. La ministra de Salud tiene la respuesta adecuada. Por favor, adelante, doctora Massetti. Gracias. La vacuna que estamos recibiendo en este mes es una vacuna que forma parte de nuestro propio sistema de vacunación, es decir, se mantiene de 2 a 8 grados. Durante las 3 últimas jornadas de vacunación tengo que destacar en forma particular el comportamiento de la región Loreto, que ha cumplido estrictamente con la vacunación y nos ha permitido vacunar a todos los lugares que están más densamente ubicados, y además en los días subsiguientes las brigadas han ingresado a las comunidades de la Amazonía y han hecho la vacunación con una vacuna de con varias vacunas de 2 a 8 grados. Por eso es que nosotros sabemos que Loreto va a poder cumplir como ha podido cumplir con esta vacuna, que tiene las mismas características de nuestro sistema habitual de vacunación. Además, para reforzar, porque en la zona de la Amazonía, no solo en Loreto, sino en las otras regiones, el problema principal es que se nos malogren las refrigeradoras solares,
por los sitios apartados. Por ese motivo, hemos previsto también desde hace varios meses la adquisición de refrigeradoras solares y ya llegaron la semana pasada, están en proceso de control de calidad y van a ser repartidas a cada uno de los sitios que la necesiten para reforzar el sistema en las comunidades que son más alejadas. Así es que confiamos en que Loreto, tal como ya lo ha hecho, va a poder vacunar con esta vacuna. Gracias. Sobre si visitará a Iquitos, presidente. ¿Sobre qué, perdón? Si visitará a Iquitos. Por supuesto, tan pronto como sea posible, me tendrán ustedes visitando Iquitos, así como espero visitar a todas las regiones del país. Las últimas semanas han sido un poco difíciles para poder salir por eventos que ustedes conocen, pero tan pronto como sea posible quiero no solo ir a Loreto, sino a diferentes partes del país que extraño por no haberlas visitado hace un buen tiempo. Última pregunta del medio Radio Sol de Moquegua. Moquegua no tiene un hospital de salud de alto nivel y por muchos años viene pidiendo un moderno hospital, ya que ha aumentado la cantidad de asegurados por la presencia de las compañías mineras. ¿Su gobierno va a solucionar esa problemática? Por favor, señora ministra de Salud, esta es una pregunta directamente para usted. Gracias. Específicamente para E-Salud, E-Salud ha levantado toda una información de país acerca de los diferentes establecimientos que se necesitan. Y dentro del componente de inversiones de salud y de establecimientos, sí figuran establecimientos de ese nivel. Más aún, en la expansión hospitalaria que ha armado E-Salud al pie de la expansión hospitalaria del MINSA, se tiene una serie de características muy interesantes que son parte de lo que va a ser transferido a un hospital de mayor complejidad. Hay que destacar que la región tiene todo un apoyo de su sistema de la parte política y de la parte de salud muy amplio y trabajan juntos. MINSA y E-Salud, más aún, están teniendo hospitales que están uno al pie del otro con las respectivas plantas de oxígeno, así es que nosotros creemos que el poder hacer realidad esta actividad es algo que es enteramente factible. El gobierno ya ha preparado un IOR, un sistema de evaluación para un hospital MINSA y por otro lado E-Salud ha hecho lo mismo en lo que le corresponde. Sí, con el propósito de hacer una suerte de resumen de las medidas que estamos adoptando para que quede muy claro en toda la población de los cambios que se van a producir a partir de la publicación del Decreto Supremo con estas nuevas medidas. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, nos va a hacer una síntesis de las mismas. Adelante, por favor. Muy bien, síntesis, resumen como en clases. Para si dejamos las regiones, para las medidas que van a entrar en vigencia entre el 15 y el 31 de enero. Sí, se va a demorar un poquito, se está reiniciando. Bueno, aquellas que no tienen que ver con ninguno de los grupos de regiones y que, como dijo el presidente, hay que tener presente de manera permanente. Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de espacios abiertos y ventilados, evitar aglomeraciones. Por favor, restringir y fiscalizar el aforo y el uso de medidas de bioseguridad en el transporte público, sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeraciones o concentración de personas en espacios cerrados, usos de playas todavía cerradas hasta tener los protocolos en coordinación con los gobiernos locales, promover el trabajo remoto en los sectores públicos y privados. Y ahora sí, en la síntesis para cada una de los grupos de regiones. Para las regiones que tienen alerta moderada, es decir, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, las medidas son las siguientes. En cuanto a los aforos, casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicas al 40%. Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y tiendas al 50%.
restaurantes al 60%, iglesias al 30%. Inmovilización social obligatoria de 11 de la noche a 4 de la mañana para las regiones que están en la columna de alerta moderada. Para las regiones que tienen nivel de alerta alto, que son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes, las medidas específicas para este grupo de regiones son la restricción del tránsito vehicular los días domingo, aforos de casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicos al 30%, centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas al 40%, restaurantes al 50%, iglesias al 20%, inmovilización social obligatoria de 9 de la noche a 4 de la mañana. Para las regiones que están en el nivel de alerta muy alto, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna, las medidas son las siguientes: restricciones en el tránsito vehicular los días domingo y además restricción del tránsito peatonal también los días domingo. Los aforos permitidos para casinos, gimnasios, cines, teatros y artes escénicas, el 20%. Para los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y tiendas, 30%. Restaurantes al 40%. Iglesias al 10% y la inmovilización social obligatoria es de 7 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, esto igual van a tenerlo por escrito para que puedan tener claramente en la nota de prensa las disposiciones. Solo faltaría, señora Premier, el anuncio para los viajes. Sí, vamos a complementar con los anuncios para los viajes, pero antes quisiera decirles que la norma, el decreto supremo con todas estas medidas será publicada el día de mañana y por tanto entrará en vigencia pasado mañana, es decir, a partir del día 15 de enero hasta el 31 de enero estarán vigentes las medidas que hemos mencionado. Quiero señalar también que hemos sostenido reuniones con los representantes de los gobernadores regionales a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y las mancomunidades regionales, así como también con los representantes de las municipalidades, los alcaldes, representantes de mancomunidades regionales, mancomunidades municipales, AMPE, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quienes hemos conversado de estas medidas y también de este enfoque de adopción de medidas desde la realidad territorial. En cuanto a los vuelos internacionales, continúan suspendidos los vuelos provenientes de Europa hasta el 31 de enero. Ustedes saben que esa medida se adoptó a partir de la variante COVID y le cedo la palabra a la ministra de Comercio Exterior y Turismo para que complete esta información. Gracias, Premier. Bueno, sí, esa precisión importante. Como ustedes saben, en la actualidad, aquellas personas que ingresen a nuestro país tienen que venir con una prueba negativa PCR. Esto se mantiene todavía vigente hasta el 31 de enero. Asimismo, también tienen que cumplir con un periodo de cuarentena de 14 días, lo cual se mantiene vigente. Sin embargo, se va a dar una facilidad que es aquellas personas que quieran hacerse una prueba adicional al 6º día de la cuarentena y si esta sale negativa, pueden continuar con su recorrido con toda normalidad. Este es un pequeño cambio que se está introduciendo en esta norma que, como les repito, tiene vigencia o va a tener vigencia hasta el 31 de enero. Gracias. Bien.
Creo que eso era todo lo que teníamos que comunicar por el momento. Y solamente un tema adicional que no ha salido en las preguntas, pero en los últimos 2 días aproximadamente hemos visto una serie de preocupaciones y preguntas sobre la privatización de la vacuna contra el COVID. Quisiera indicar con toda claridad que el decreto que dio origen a esta mala interpretación realmente es simple y llanamente hablaba de un registro de sanitario y nada más. Quisiera dejar completamente claro, quisiera dejar realmente establecido que en este momento es el gobierno peruano quien está negociando con los proveedores de vacunas. No tenemos información sobre ninguna empresa privada que lo está haciendo, ni tampoco que ninguna de las empresas proveedoras de vacuna esté negociando con empresas privadas en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, estas preocupaciones son totalmente infundadas. El compromiso del gobierno de transición y emergencia es asegurar la vacunación universal, sin discriminación y gratuita para todos los peruanos a través del sistema público. Eso sí, con la participación y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, de gremios, de colegios profesionales, del sector privado también. Esto es un esfuerzo conjunto en el cual tenemos que participar todos. Pero por favor, que no quede la menor duda que la vacuna estará disponible gratuitamente para todos los peruanos y peruanas en el plazo más breve posible que logramos concretar con los proveedores de vacunas. Y no deberían tener ningún temor con respecto a eso. Señora Presidente del Consejo de Ministros, ¿hay algo más que usted quiera decir? Nada, presidente, ha quedado muy claro que el Estado garantiza las vacunas para todas las peruanas y para todos los peruanos. Gracias. Muy bien. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Vale Perú, noticias del Perú para el mundo. Conoce más del canal, suscríbete activando la campanita y comenta. Y estés siempre informado.